Ángel Verdugo. Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Como suelo decirte cada vez que regresas a este valle de lágrimas, bienvenido a la pesadilla. Gracias, Ángel. Mira, la verdad es que a mí me habría gustado tenerte el país en mejores condiciones, pero la verdad no ha sido posible. La Secretaría de Hacienda el viernes, ya por la tarde, dio a conocer el documento mensual sobre el estado que guardan las finanzas públicas y la deuda pública. Y los números que ahí vienen no son halagadores por el lado que se le espera. Sin embargo, ya cuando lee uno el comunicado, no el documento donde viene el desglose de ingresos, de la deuda, etcétera, pues ahí ya se habla de una manera más, no voy a decir tramposa, pero sí manejando las cosas para pretender enviar un mensaje positivo cuando no es así. Las cosas lucen complicadas, Pascal, y las cifras, repito, en cuanto a los ingresos en algunos impuestos, las cosas no van bien. Pero por otro lado, tienes tú que uno de los apoyos donde el gobierno federal está descansando, y de ahí la sorpresa de algunos analistas por las decisiones tomadas, es con el IEPS. El IEPS, lo hemos comentado ya en su debida oportunidad, el año, este trimestre del año que prácticamente apenas empieza, ha acumulado en enero-febrero 51,000 millones de pesos. Pero el año pasado, en ese mismo bimestre, había captado por concepto de IEPS, gasolinas y diésel del gobierno federal 27,900 millones, prácticamente 28,000. Es decir, estamos un poco más, casi el doble, de 28 a 51, un aumento de 23,000 millones de pesos. Pero es que hay una cosa que vale la pena señalar, Pascal. En enero, el fisco captó 29,000 millones de pesos por concepto de IEPS. Pero ya en febrero ya bajó a 22. Y marzo, lo más probable es que andemos en las vecindades quizá de los 17,000 o 18,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque producto de la presión a que se ha sometido el presidente en relación con que no va a haber gasolinazos y que no va a aumentar, ha decidido, en vez de explicarle a la población por qué es importante mantener ese nivel de IEPS, ha preferido caer en la demagogia y las posturas que ponen en riesgo las finanzas públicas y bajar el IEPS. El viernes, hace 2 días, hace 3 días, se anuncia que el estímulo, es decir, lo que deja de cobrar el fisco por cada litro de gasolina magna, bajó de 4.81 a 3.31, es decir, más de la tercera parte, $1.50. Y eso, además, Pascal, no se va a reflejar en el precio final de los combustibles. ¿Por qué? Porque las dos variables importantes, y una que es un conjunto de elementos más que una variable, no los controla el gobierno ya. El precio del dólar en el mercado, el precio de los crudos marcadores y del barril de la mezcla mexicana de exportación, pero además se agrega lo que tú bien has calculado en alguna ocasión en el programa, las ineficiencias de Pemex. De tal manera que si deja de cobrar el IEPS totalmente, eso no cambiaría prácticamente en algo que advirtiere el consumidor. Sin embargo, echándole números, digamos, bajaría ¿qué? A 17, costaría 17 pesos un litro, ¿no? Más o menos. Prácticamente, si ahorita está costando 20 pesos, 20, le quitas 3.50, quedaría en 17 pesos. Pero aún así, pero eso sería en la parte nomás del impuesto que dejarías de cobrar. Pero las ineficiencias de Petróleos Mexicanos entrarían en juego, el precio del dólar en el mercado mexicano también, el precio de los crudos marcadores del barril de petróleo, etcétera. Es decir, estamos cayendo en una situación donde queremos controlar
con una reducción del IEPS. Con una reducción del IEPS queremos controlar el precio del dólar, el precio del barril de petróleo y como casi de manera mágica hacer a Pemex una empresa eficientísima, donde no tenga sobrepoblación laboral, donde no tenga un contrato colectivo absurdo, donde no tenga un sistema de pensiones y jubilaciones insostenible y donde desaparezca su pasivo, que son 107,000 millones de dólares. Es decir, estamos pretendiendo curar un cáncer con un mejoral y no esto no va en detrimento del mejoral, sino que es una frase que decía un poema de Palillo allá en las viejas carpas que decía en las posadas: bienaventurado el Seguro Social que quiere curar el cáncer con un mejoral. Así está hoy el gobierno, Pascal. Pero por otro lado tenemos actos que dejan ver una situación todavía más complicada, Pascal. Como bien sabes, la relación México-Estados Unidos ahorita, de gobierno a gobierno, no me refiero de la sociedad con la sociedad norteamericana, se está complicando a pasos agigantados. ¿Y a qué recurre el presidente para tratar de enfrentar esa situación incierta de la mejor manera? Recurre a los especialistas de relaciones exteriores, recurre a los especialistas en la historia de las relaciones, que hay muy buenos en el Colegio de México o en el CIE. No, en un mitin de sus seguidores, aplaudidores y babiantes, 1,200 gentes, ahí, y les dice: levanten la mano los que estén de acuerdo en que manejemos con prudencia la relación. Ese es mi pueblo sabio. Como diciendo, ¿para qué quiero especialistas y para qué quiero burócratas de la Secretaría de Relaciones Exteriores si tengo a mi pueblo sabio? Yo creo que va a seguir con otras áreas y es muy probable que el Poder Ejecutivo solamente se quede con el presidente y con los mítines en la plaza pública. Pero hay otro elemento también, Pascal, que introduce desconfianza o al menos incertidumbre. Vamos a desaparecer también el Poder Legislativo, porque ahora quien legisla es la gente. Y además una facción de la gente, porque ni siquiera es toda, porque están divididos, porque como 40 de sus dirigentes son legisladores, y el ala radical es la que está revisando el dictamen que está en estudio hoy en comisiones, en diputados, y yo creo que ya no tiene caso que se envíe al Senado si ese dictamen es el que va a estarse elaborando a contentillo de la gente, pues podemos también desaparecer el Poder Legislativo. Una gobernación de ese tipo, Pascal, donde el Ejecutivo obliga al Legislativo a abdicar de su función fundamental, que es legislar, para condescender y contemporizar con grupos de delincuentes que en el mejor de los casos apenas tienen una membresía del 10-12% de la totalidad de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y por otra parte, si tú tienes una de las cancillerías en América Latina más experimentadas, que han dado batallas ejemplares en la relación con Estados Unidos, que se han mantenido a lo largo de los años en épocas difíciles, manteniendo principios y con una gran habilidad de los diplomáticos mexicanos, son echados por la borda todos ellos y su experiencia junto con ellos también, por supuesto, y es en la plaza pública donde decidimos cómo deben llevarse las relaciones con los Estados Unidos. ¿Qué dirán los representantes de los empresarios, por ejemplo? ¿Qué dirá el flamante nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que se ha pasado de malabarismo verbal en retrócanos verbales para tratar de justificar una gobernación, por decirlo menos, anómala, Pascal? Ese es el país que te está recibiendo, Pascal, y debo decirte algo, lo cual me extenderé mañana. Bienvenido, porque tú vienes, Pascal, del futuro. Tú has vivido en estos días de trabajo fuera del país, has visto cómo es el futuro, hacia dónde van las sociedades, en este caso España, donde estuviste,
cómo va es sociedades que ven adelante, no hacia atrás. Por eso te doy la bienvenida, porque aparte de los reportajes y notas que elaboraste de allá, seguramente habrá oportunidad de platicar de ese futuro que tú has visto y vivido y gozado en estos días que estuviste de trabajo por allá. La verdad, Pascal, nosotros, a la par que el mundo avanza hacia el futuro, nosotros cada vez nos remontamos más al antepasado. Ya no es en el cardenismo, ya no es en la Revolución Mexicana, sino que ya nos fuimos con los emperadores aztecas para plantear una demanda, no más falta que digan por daños y perjuicios, una cierta cantidad. Ese es el país, Pascal, al que has regresado, y lamento pues no tienes las mejores condiciones. Nos vemos en cabina mañana. Gracias, Ángel. Fuerte abrazo. Gracias. Ahí está el comentario de Ángel Verdugo. Vamos